días, queridos hermanas y hermanos. Hoy en esta mañana, hermosa mañana, mi esposo Raúl y yo venimos a compartir con ustedes un tema muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Sobre la promesa del perdón de nuestros pecados. Es un tema, ¿verdad?, que nos va a llenar de paz, que nos va a llenar de amor más al prójimo, a nosotros mismos y por supuesto a Dios. Hola Raúl, buenos días. Buenos días, querida esposa, amada esposa Tony. Pues efectivamente es una de las promesas que encontramos en la Sagrada Escritura, la promesa del perdón de los pecados, y es importantísima, creo yo, para todos nosotros, porque de esa promesa va a depender precisamente que estemos algún día en la presencia de Dios. Así que es. sean perdonados nuestros pecados. Así es, Raúl. Bueno, pues antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y quien ponga palabras en nuestra boca y en nuestro corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por el don de la vida, por el don de la salud y por tu presencia maravillosa, Señor, alrededor de nosotros y en nuestros corazones. Hoy, Señor, nos consagramos a ti en este momento para que tú tomes todo lo que somos y todo lo que tenemos, y que por los méritos de la pasión y muerte de tu Hijo Jesucristo, esta predicación, esta reflexión sea de ayuda para muchos de los que la vayan a escuchar. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de María Santísima. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues antes que nada, ¿verdad? Quisiera preguntarte, Raúl, nosotros los católicos, ¿verdad?, como creyentes, ¿por qué afirmamos que Dios hizo la promesa de nuestros pecados que serán perdonados? ¿Por qué Dios? ¿Dónde lo descubrimos? ¿Dónde lo vemos claramente? Efectivamente, ¿por qué afirmamos esto con tanta seguridad? Bueno, pues nuestra fuente de luz, de sabiduría, de amor, de entendimiento, de corrección, de guía, la encontramos en la Sagrada Escritura. Y esta es y debe ser siempre nuestro punto de referencia como creyentes, como fieles de la Iglesia. Pues voy a citar, ¿verdad? Voy a leer dos citas bíblicas, sí, por las cuales afirmamos que Dios hizo la promesa de que nuestros pecados serán perdonados, como hay muchas, okay, como hay muchas. Bueno, primeramente vamos a leer la palabra en el libro segundo de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y dice así: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando, buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Creo que es muy contundente, ¿verdad?, el por qué afirmamos que Dios hizo la promesa de que nuestros pecados serán perdonados. Pero no solo eso, hay otro pasaje de la Biblia que está en el libro de los Números, capítulo 23, versículo 19, que verdaderamente me impresiona porque ¿por qué te impresiona? Es que es una palabra contundente, sí, de nuestro Padre del Cielo ante el profeta Balac, por las dudas que en ese entonces también tenía su pueblo, ¿verdad?, que era un pueblo, decía el propio Padre Santo del Cielo, de dura cerviz. Así es, necio, ¿no? Sí, como necio. Muchos de nosotros todavía. Todavía lo somos, sí, así Pero es. entonces, ante esas promesas y esa duda del pueblo, ¿qué le dice Dios? Dice lo siguiente, ¿verdad?, aquí en el libro de los Números: levántate, Balac, y escucha, presta mi oído, hijo de Zippor. No es Dios un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Es que Él dice y no hace, habla y no lo mantiene. Me imagino la voz del Señor como un trueno, ¿verdad?, donde Él dice que Él es Dios, no es hombre. Sí, es una palabra muy fuerte. Que Él cumple sus promesas, sí, y ahí sí, está la sí, promesa de que nuestros pecados serán perdonados. Sí. Por eso, querida Tony, esa es la situación. Muy fuerte y muy hermosa, ¿verdad? Donde Dios una vez más nos demuestra su amor. Y
Hay una duda que seguramente muchos de los católicos tenemos, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué debemos de confiar que nuestros pecados serán y han sido perdonados? O sea, ¿por qué? Porque muchos, yo creo que nos quedamos con esa duda cuando cometemos un pecado grave, ¿sí? Que efectivamente ya está perdonado ese pecado. Bajo ciertas consideraciones. Así es. Bueno, Tony, pues creo que yo te cedo, ¿verdad? Te cedo sobre esto de por qué debemos confiar que nuestros pecados han sido y serán perdonados, Tony. ¿Por qué debemos confiar? ¿En base a qué debemos confiar? Ok. Yo creo que en el Antiguo Testamento Dios nos habla, ¿verdad? En varias ocasiones, ya tú lo, ¿verdad?, expresaste en 2 citas bíblicas. Y en el Nuevo Testamento Dios nos habla a través de su Hijo Jesús. Y eso también es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio, en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11, dice la palabra de Dios así. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados unos letrados que discurrían en su interior. ¿Cómo puede éste hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y que camine? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto es maravilloso, Raúl, porque Cristo mismo, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿verdad?, que Él tiene esa autoridad de perdonar pecados, y esa autoridad se la ha dado Dios, nuestro Padre, ¿sí?, nuestro Padre amado. Entonces, no le dijo al paralítico: te voy a sanar primero de la parálisis. Te dijo: tus pecados te son perdonados, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos pecados del alma, ¿sí? No pecados físicos. Exactamente. Que se traducen en problemas físicos. Sí, a la larga, esos pecados del alma que tenemos muy guardados, que no sacamos, se traducen efectivamente en enfermedades físicas, en resentimiento, en tristeza, en depresión. Entonces, esta palabra nos llega al corazón y nos habla, ¿verdad?, profundamente del amor de Dios. Efectivamente, Tony, creo que es, todos los católicos, creo que en general los cristianos tenemos, quiero llamarle, a lo mejor no sé si propiamente, ese reto ante la Sagrada Escritura, de creer plenamente y contundentemente. Dice: ¿por qué debemos confiar en que los pecados serán y han sido perdonados? Por lo que acabas de decir tú. Claro. Porque es Cristo, ¿verdad? Cristo mismo. Mismo, como lo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad?, que hizo plena la promesa del Padre de que nuestros pecados iban a ser perdonados, y así lo hizo, no en esta, en muchas veces, con el paralítico, con el ciego, con los leprosos, ¿verdad? Y entonces, esta es la confianza de que nuestros pecados han sido perdonados y serán perdonados, porque es Cristo mismo el que en Hechos, ¿verdad?, dice la Sagrada Escritura, milagros patentes, ¿verdad? Yo creo en los milagros patentes que dice la Biblia, porque hay quizás hermanos que todavía duden, ¿verdad?, de estos milagros que nos narra la Sagrada Escritura. Sí, y yo creo que muchos de nosotros como católicos también tenemos la duda de acercarnos al sacramento de la reconciliación y hablarle a un sacerdote a través del sacramento, ¿sí? Y nos queda esa duda. Entonces, esta palabra es hermosa porque Cristo mismo nos está diciendo, ¿verdad?, que Él es el que perdona los pecados a través de ¿qué? De la investidura, ¿verdad?, hermosa del sacerdote, ¿sí? Y otra de las cosas también que me parece hermosa es de que nosotros mismos somos testigos de ese perdón de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, a ustedes, a nosotros, Dios nos ha perdonado? Nosotros muchísimas veces. Damos fe y testimonio. Muchísimas veces, ¿no? De que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué damos fe? Porque damos testimonio de que nuestros pecados han sido perdonados, porque a pesar de esos pecados que los hemos declarado, que los hemos confesado, ¿verdad?, entonces Dios nos ha seguido bendiciendo, ¿verdad?
es la única manera, la única explicación posible, ¿verdad? De que nuestros pecados han sido perdonados. La única explicación posible es esa, Sí. ¿verdad? De que seguimos gozando de muchas bendiciones en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, que son cosas, que hay cosas difíciles, obviamente, y claro, porque dijo Jesús, el Hijo del Hombre tiene que padecer, ¿verdad? Sí, Así pues es. también nosotros, ¿verdad? Sí. Raúl, bueno, todo esto, ¿verdad? Que estamos aprendiendo a través de esta reflexión, eh, llega a surgir algunas dudas también, ¿no? Claro que Y sí. creo que son importantes aclararlas. ¿Sí? Una de ellas es, ¿solo Jesús puede perdonar nuestros pecados? Eso es una pregunta creo que muy fuerte, muy importante. Me consta como exateo de 32 años, cuando yo inicié mi camino de la conversión, me era muy difícil Sí, me acuerdo. irme a confesar, ¿verdad? Sí. Precisamente porque yo pensaba eso. Finalmente era de estas raíces protestantes que todavía tenían familia. Entonces yo decía, no, solamente Jesús, ¿verdad? Solamente Jesús. Hasta que nuestro guía espiritual, uno de nuestros guías espirituales, directores espirituales, en este proceso de conversión, me dio esa luz, me dio ese conocimiento, ¿verdad? De que no solamente Cristo, sino que Cristo, esa autoridad se las había conferido a sus apóstoles, hoy sus sacerdotes. Y quiero leer esta cita de la Sagrada Escritura, que la tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Dice, los discípulos se alegraron. Estamos ante las apariciones de Jesús a los discípulos. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que esto es más que contundente, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesús le confiere a sus apóstoles esa autoridad. Sí. ¿Y quiénes son los descendientes de esos apóstoles? Pues nuestros sacerdotes, ¿verdad? Nuestros queridos sacerdotes, Nuestros queridos sacerdotes consagrados, ¿verdad? Pero en este caso solamente a quienes han ya recibido su ordenación, su voto, ¿sí? Entonces, no solamente Jesús, sino son también hoy nuestros sacerdotes, en ese entonces sus apóstoles, a quienes Jesús les confiere esta autoridad de perdonar pecados, con el cual deja para la posteridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa plenitud de la promesa de que nuestros pecados serán perdonados, y gracias a lo cual la humanidad no se ha perdido. Aunque a muchos les cueste mucho trabajo reconocer esto, gracias a esto la humanidad no se ha perdido ni ha sucumbido como cuando el diluvio. Sí, porque tenemos la oportunidad de ser perdonados, ¿verdad? Cada vez que caigamos, ¿sí? Y solamente el sacerdote es el que nos puede, en el nombre de Cristo Jesús, dar ese perdón, ¿sí? Exactamente. Eso reconsiderar y ser mejores como seres humanos, como cristianos, como hermanos, como hijos, como padres. ¿Sí? Creo que dijiste algo muy bonito que también me costaba mucho trabajo a mí aceptar cuando mi conversión. Es decir, es Cristo revertido de la persona del sacerdote. Así hasta es. que lo entendí me fui a confesar. Entonces no debería confesar. Y es que es un misterio de fe. Es un misterio de fe. Aquí yo creo que entra mucho en juego la fe. La fe. La fe que tenemos cada uno de nosotros, esa fe que se nos anuncia a través de la palabra, esa fe que también se nos anuncia a través de la lectura de la palabra, esa fe que nos dan con tanta riqueza que tiene el magisterio de la iglesia, ¿sí? En cuestiones catequéticas. Entonces, esa fe es la que tenemos que trabajar para no dudar nunca que en la persona del sacerdote está Cristo. Gloria a Dios. Bueno, ya precisamente nos acabas de hablar de algo que yo quería también que compartieras con todos nosotros, ¿verdad? Y yo te quería preguntar, ¿existe condición para el perdón de nuestros pecados? Ya nos hablaste de la primera, ¿verdad? Sí. Es la fe. Sí.
Sí. ¿Qué otras condiciones, verdad? Aunque soy rudo y duro, ¿verdad? De que existe condición para el perdón de nuestros pecados. Bueno, creo que sí existen condiciones, no me gustaría enumerarlas, pero sí englobarlas como una parte muy importante, ¿sí? Para nuestro caminar. Y la primera que siento que es importantísima es reconocernos pecadores, ¿sí? Reconocernos pecadores, porque si no somos capaces, ¿sí?, de reconocernos pecadores, ¿cómo vamos a pedir perdón? ¿Cómo nos vamos a acercar al sacramento de la reconciliación cuando nos encerramos en nuestras propias verdades? Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos que reconocernos pecadores, tenemos que reconocer que la regamos, tenemos que reconocer que pecamos, ¿sí?, que hemos ofendido, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos maltratado, que hemos asesinado, no sé, tenemos que reconocerlo, hermanos, porque si no, lamentablemente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, que quien no se reconoce pecador es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, una de las primeras, ¿verdad?, cuestiones, ¿sí?, es reconocernos. Cuando tú te reconoces, vas, ¿no? Como pecador. Vas como pecador. ¿Y qué te impulsa a ir? Esa fe, ¿no? La fe que nos da, que nos regala, que es un don de Dios, ¿sí? Esa fe nos impulsa a ir y creer. Amén. ¿Sí? Y creer. Así es. Y una tercera que también es muy importante, una tercera condición, es si nosotros perdonamos, ¿sí?, el Padre también nos perdonará. Y eso precisamente nos habla el Evangelio de hoy, Raúl. ¿Sí? El Evangelio de hoy, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, ahorita les digo el versículo, ¿sí? Nos dice, ahorita confirmo el versículo. Acá está, Mateo 18, del versículo 23 en adelante, donde Dios nos habla sobre, ¿verdad?, el perdón a través de una parábola hermosa, ¿sí? Esta parábola del rey que perdona a su sirviente, ¿sí? Lo perdona por 10,000 monedas de oro, pero nos dice la parábola que cuando el sirviente sale y también se encuentra, ¿verdad?, a un siervo suyo, a un amigo suyo que le debe solamente 100 monedas, ¿sí?, lo golpea y lo mete a la cárcel, ¿sí? Lo ahorca y lo mete a la cárcel. Entonces, ¿verdad?, ahí es donde está, ¿verdad?, la incongruencia del ser humano. ¿Por qué si somos perdonados por Dios, nosotros no somos capaces de perdonar? Y es algo bien, bien difícil, hermanos, y nosotros lo hemos vivido, por supuesto que lo hemos vivido, porque no es fácil perdonar al que te ha herido, no es fácil perdonar al que te ha injuriado, no es fácil perdonar, ¿verdad?, al que te ha robado, no es fácil, mas sin embargo, Dios en la cruz nos perdonó y le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solamente eran los israelitas o los judíos los que lo estaban crucificando, somos toda la humanidad, toda la humanidad. Entonces, ¿verdad?, esa es también una condición importantísima, ¿verdad?, que nosotros tenemos que perdonar y que pedir perdón también si hemos ofendido. ¿Por qué? Porque el perdón, aunque la otra persona no se lo merezca, el perdón, cuando tú lo otorgas de corazón, cuando tú lo otorgas, sanas, te liberas. Y eso es beneficio también para uno. Amén, amén. Sí, querida Tony, pues esta parte última, incluso hay también una cita bíblica, un pasaje de la Escritura, donde precisamente dice el Señor que si tienes algo con tu hermano, en contra de tu hermano, primero ve y reconcíliate y después acércate al Señor. Así es. Y desgraciadamente hay personas que llevan rencores en su corazón. Sí. Por ofensas, por lo que haya sido, ¿verdad? Así es. Pero dice el Señor muy fuertemente, si tienes algo contra tu hermano, primero ve y reconcíliate, ¿verdad?, y después acércate. Amén. Sí. Y es hermoso porque muchas veces nosotros cuando tenemos alguna diferencia con alguna persona, algún familiar, ¿sí?, como amigo o hermano de la iglesia, de la comunidad, de donde sea. Lo primero que uno guarda es el dolor, ¿no? El dolor, y ese dolor te lleva quizás a aislarte, a no perdonar.
pero acá Dios nos está invitando una vez más, ¿sí? O sea, lo dijo en su evangelio, también lo dijo en su palabra, no solamente 7 veces, 70 veces 7, ¿sí? Entonces, es decir, el perdón lo tenemos que estar practicando continuamente, ¿sí? Con nosotros mismos, porque también muchas veces no nos perdonamos lo que hicimos en nuestro pasado, lo que hemos hecho en nuestro presente, ¿sí? Y eso nos lleva a tener un futuro terrorífico, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a perdonarnos con nosotros mismos, obviamente, teniendo un examen de conciencia, ¿verdad?, muy profundo de nuestros pecados, tener un dolor de ellos, acercarnos al sacramento, ¿verdad?, y sentirnos liberados, sentirnos perdonados. Sí, aquí también me acabo, el Espíritu Santo sopla, ¿no? Amén. Amén. Y me acabo de recordar también otra cita bíblica de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice, ¿por qué ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el suyo propio? Y bueno, es una realidad nuestra, sí, y como claro. creyentes también, ¿verdad? Sí. Que somos más dados a ver la paja en el ojo ajeno Así y es. condenar de manera permanente. Así y es. no ver la propia viga que tenemos, porque además pensamos que no fallamos. Así es. Que somos perfectos, que todo lo que hacemos es perfecto y que nosotros no fallamos. Así es. Bueno, Raúl, ya hemos visto tanto en el Antiguo Testamento como Dios nos habla sobre esta promesa hermosa de que nuestros pecados serán perdonados, y en el Nuevo Testamento ya también lo hemos visto a través, ¿no?, de estas palabras que hemos compartido. Pero ¿qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre esta promesa hermosa del perdón de nuestros pecados? Sí, acá lo voy a decir, lo voy a compartir, porque es una responsabilidad, es un deber ser de los fieles y creyentes de la Iglesia. Eso es muy fuerte y contundente. Estamos hablando de la promesa del perdón de los pecados que Dios hizo a nosotros, que Jesús la hizo plena, ¿verdad? Esta promesa del perdón de los pecados, y que además confirió esa autoridad a los sacerdotes, ¿verdad? Para que ellos fueran en la vía, el medio y los garantes también para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos que hablar ineludiblemente del sacramento de la reconciliación. Forzosamente. Forzosamente. Sí, claro. Porque he escuchado decir, mi esposo y yo, gracias a Dios, Tony y yo, tenemos ya un ratito trabajando en la iglesia, como catequistas, como evangelizadores, como misioneros, y pues hemos escuchado testimonios, ¿verdad?, en donde dice, propios hermanos dicen, no, pues yo solito le digo a Dios mis pecados, ¿verdad?, y ya Él me perdona. Sí, lo cual sí. Es una absoluta equivocación, ¿verdad? Claro. Es un falso entendimiento, Sí. ¿verdad? Un falso conocimiento o un no conocimiento de la Escritura. Entonces, aquí estamos hablando en primer lugar, y voy a citar en este momento del Catecismo de la Iglesia Católica, que es magisterio de la Iglesia, Sí. ¿verdad? Porque hay quien piensa, como los protestantes, que lo que no está en la Biblia no existe y no vale. Y aquí nosotros sabemos que tenemos 3 fuentes: las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la tradición de la Iglesia. Claro, bueno, aquí vamos a hablar entonces del magisterio de la Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, habla del sacramento de la reconciliación. Sí, entonces, si queremos que nuestros pecados sean perdonados, ¿verdad?, y absueltos, ¿verdad?, entonces tenemos que acercarnos al sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Así es. Sí. Y sobre esto, para acercarnos a ese sacramento de la reconciliación, que finalmente es acercarse a Dios, ¿verdad?, arrepentidos. Tú ya citaste algunas condiciones, Sí. y acá las voy a complementar. Okay. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? Una condición es la contrición o arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces no basta decir, bueno, sí, soy pecador, cometí pecado. No, tiene que haber una contrición o arrepentimiento por ese pecado que cometiste. Un dolor por ese pecado. Sí, un dolor, ¿verdad? Y si tú vas y nomás llevas una listita y la lees, lo lamento, hermanas y hermanos, pero creo que eso no funciona. Hay que tener ese dolor, hay que previamente, como también lo narra aquí la Catecismo de la Iglesia Católica, lo establece, un verdadero, ¿verdad?, examen de conciencia. Porque ese examen de conciencia te va a llevar a esos pecados y te va a llevar, si es de corazón, a dolerte por esos pecados.
Esto es en el 1451 el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, yo creo que también cuando ya hay dolor de nuestros pecados es cuando nosotros reconocemos realmente que estamos mal. Estamos mal. Sí. Bueno, en 1455, ¿qué dice? La confesión de nuestros pecados al sacerdote, ¿verdad? Obviamente. Y en el lugar propio, ¿verdad? Y en el lugar propio. Esa es la otra. Y luego viene el 1459 que nos habla la satisfacción o reparación del pecado, ¿verdad? Sí, que es cuando, si tú ofendiste a alguien, pues te acercas a esta persona, a este hermano, y a pedirle una disculpa, a pedirle perdón, ¿verdad? Si tú robaste, ¿verdad? Indebidamente, lo que sea, pues bueno, tienes que ir a dar esa reparación del pecado, ¿verdad? ¿Sí? Y que aquí el catecismo le llama satisfacción. Sí. Y en 1460 nos dice que otra condición para que este pecado sea perdonado, nuestros pecados sean perdonados y se haga plena en nosotros la promesa del perdón de los pecados, es la penitencia o sacrificio, ¿verdad? Es la penitencia o sacrificio. Okay. ¿Sí? Porque acuérdense que el pecado tiene dos implicaciones, ¿verdad? El pecado mismo y la pena o culpa que debemos pagar por ese pecado. Así es. ¿Verdad? Y estamos hablando en este numeral de la culpa ¿verdad? Que debemos pagar, es decir, para con Dios. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando entra, ¿verdad? Lo que el sacerdote te dice en relación a eso de esa penitencia o sacrificio, ¿verdad? Ya veniste conmigo, ya te escuché, es Cristo revestido de la persona del sacerdote, ¿verdad? ¿Sí? Tienes que hacer una reparación del daño, una enmienda, pero también, ¿verdad? ¿Sí? Para lavar ese pecado, para lavar esa culpa, para expiar ese pecado, el sacerdote te puede decir, pues, que vayas ante el Santísimo, ¿verdad? Que reces un rosario, que hagas tales oraciones, ¿verdad? Que vayas a visitar enfermos, ¿no? Todo esto que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esto, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Estamos hablando de la penitencia y sacrificio como la paga de nuestros pecados. Esto va a abonarnos, ¿verdad? Va a abonarnos precisamente para que toda esta paga, ¿verdad? Perdón, esta culpa que tenemos, ¿verdad? Acumulada con estas facturas que vamos acumulando cada vez que pecamos, ¿verdad? Sí. Nos vayan disminuyendo, ¿verdad? Entonces, esas son precisamente, Tony, las hermanas y hermanos, estas son las condiciones de que nos habla la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica para que nuestros pecados sean perdonados. Es decir, para que la promesa del perdón de los pecados se haga plena en nosotros. Okay. Con la felicidad, la garantía, el gozo, la dicha y la felicidad, que si seguimos este camino, no solamente se va a hacer pleno en nosotros el perdón de los pecados, la promesa de Dios, sino que tenemos también ya la esperanza vivida de que perdonados nuestros pecados, estaremos algún día en la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Amén. Que así sea. Así sea. Bueno, pues queridos hermanos y hermanas, esta promesa creo que nos deja una gran enseñanza y un regalo maravilloso de sentirnos muy amados por nuestro Señor Jesucristo, por Dios Padre, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Al darnos la posibilidad de que cada día seamos mejores hijos de Dios, seamos mejores seres humanos. ¿A través de qué? A través de declararnos que no hacemos muchas veces lo correcto, ¿sí? De declararnos pecadores, ¿verdad? De arrepentirnos, de sentir ese dolor, como lo acabas de mencionar, por nuestros pecados, de reparar el pecado, de hacer nuestra penitencia y finalmente de liberarnos de nuestra culpa. Así es, Tony. ¿Por qué? Porque la finalidad, como dice Pablo, ¿verdad? Estamos en la carrera, ¿verdad? Y nuestra meta es llegar con Él, ¿sí? Y yo creo que es la meta de todos nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí en la iglesia también aprendemos, ¿verdad? Y ustedes mismos son parte de nuestra enseñanza, ¿sí? Y creo que también para ustedes es un regalo maravilloso que Dios hoy nos regala a todos. Y ya para despedirnos sobre esto, que también es parte de las promesas del Señor, nada más quisiera decir, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por su presencia entre nosotros, es lo que dijo el Señor, nuestro Padre Dios del cielo, Dios todopoderoso y eterno, cuando dijo que Dios no quiere la muerte
del pecador, sino Sí, que se arrepienta Así es. y viva. Sí. Amén. Gracias, hermanas, Amén. hermanos. Dios los bendiga. Gracias y Dios los bonito día para todos. Dios Dios les los bendiga. Dios los bendiga.